Hola, ¿cómo están mis hermanos? Dios me los bendiga mucho. Bendecido domingo 19 de diciembre. Hermanos, estamos ya a 5 días de Navidad. Y mis hermanos, voy a hacer un corte esta semana para hablar de la Navidad. Próxima semana, si Dios permite, estaremos viendo estaremos continuando con nuestra predicación del libro de Hechos. Y la siguiente semana, mis hermanos, tendremos, pues ya que será año nuevo, sería como el día 2 de diciembre, tendremos una predicación especial acerca del año nuevo, ¿ok? Pero como les dije, estamos a 5 días de la Navidad y el ambiente comienza a llenarse de paz, de alegría. Y pasamos por las calles, pasamos por los estacionamientos, por los supers, por los malls y vemos cómo las vitrinas de los almacenes con adornos, muñecos y demás juguetes infantiles nos están recordando que una nueva Navidad ya está a nuestras puertas. Y sin embargo quisiera detenerme esta mañana y preguntarte, pon mucha atención en esto, ¿celebrarás este año una Navidad sin Jesús? Vuelvo a repetir, ¿celebrarás este año una Navidad sin Jesús? Tal vez mi pregunta se escuche rara, pero te la pregunto por una razón. Porque ¿cómo es posible, preguntaremos todos, ¿cómo es posible que haya Navidad sin Jesús? Si es que ella celebra el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo puede celebrarse la Navidad sin Jesús? Y mira, hace algunos años, cuando todavía estábamos en Wichita, fuimos al parque Century 2. Y mis hermanos, nos asombró ver allí, ¿verdad? Ver allí la cantidad de luces y adornos. La cantidad de cosas de Navidad que ahí había. Vimos renos, vimos santas, vimos pinos, vimos hombres de nieve, pero para mi tristeza y para la de mi esposa, no vimos ahí ni un solo nacimiento. No había ni un solo, ni un chiquitito nacimiento ahí. Ni una pizca de Jesús estaba en aquel lugar. Y a pesar de que todo era muy bonito, era muy llamativo, esos adornos eran una total y completa contradicción. ¿Has visto tú el cielo sin estrellas? No es posible, ¿verdad? Sería una contradicción. ¿O has visto un jardín sin flores? Sería un terreno, pero no un jardín. O imagínate un cuadro sin un paisaje. Sería un marco solamente. O inclusive ver el rostro de un niño que jamás sonríe. Un niño sonríe. Tal vez no siempre, pero sí sonríe. Y sin embargo, hermanos, la triste realidad es que para muchos hay Navidad sin Jesús. Quizás lo tienen todo, pero no tienen lo más importante que es Jesús. Y aprovechan esta ocasión para divertirse, para emborracharse, para darle rienda suelta a sus deseos. Y sus metas se encuentran muy alejados del que fue el humilde bebé que nació hace más de 2000 años en Belén, que es Jesús. Mis hermanos, el significado de Navidad es natividad o natalicio. Es un nacimiento. Y eso es lo que celebramos el día viernes, el día 24. Aunque no es el día, pero celebramos la conmemoración del nacimiento del Hijo de Dios. El cual, aunque ha existido por siempre desde la eternidad, en esa ocasión, hace un poco más de 2000 años, se hizo hombre para habitar entre nosotros, para darnos vida eterna, pagando nuestros pecados en la cruz. Mis hermanos, tú y yo decimos que vamos a la iglesia o que vamos al culto, ¿verdad? La palabra culto significa cultivo. Así como se cultiva la tierra para dar frutos, así como cultivas la amistad de alguien para tener su confianza y su lealtad, así venimos a la iglesia para cultivar nuestro conocimiento de Dios, para cultivar nuestra relación con Él y así tener nuestro tiempo con el Señor para cultivar esa relación íntima que tenemos con Jesús. Y así mismo estamos aquí, hermanos, para cultivarnos en lo que Jesús hizo por nosotros hace más de 2000 años. Amén. Así que por favor te pido en esta mañana que levantes, o mejor dicho, que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y vamos a levantar una oración y pidamos el favor de Dios en ese estudio, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque estamos a punto de concluir este año. Señor Dios y Padre Eterno, te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias porque siempre es medicina para nuestra alma, Señor.
Y ahora que estamos tocando el tema más importante de todos, que es el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Señor, bendición para nuestras vidas, te pedimos oídos atentos y que tú nos sigas transformando a la imagen de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Pedimos en esta mañana que tú bendigas el tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como título de esta predicación he puesto el primer culto de Navidad. Es el tema de la predicación de esta mañana. Y vemos qué es lo que el Señor nuestro Dios tiene preparado para nosotros este día, en esa primera Navidad que ocurrió hace un poco más de 2000 años. Así que como primer punto tenemos el lugar del culto. El lugar del culto. ¿Dónde fue que se celebró ese culto? Bueno, el Mesías, mis hermanos, el Hijo de Dios, debía tener un lugar de nacimiento. Y tenemos, mis hermanos, en el mundo 4 continentes. América, Europa, Asia y África. Bueno, fue Asia la elegida de los 4 continentes para que ahí naciera el Salvador. Pero también Asia tiene muchos países. Y entre todos ellos tenemos a un pequeño país que conocemos como la tierra de la promesa, que es Israel, mejor conocido ahora como Palestina. Pero en ese país pequeño había también 3 distritos: Judea, Galilea y Samaria. Y de esos 3 es Judea la elegida. Pero en ese distrito también hay muchas aldeas. Y de estas, la favorecida era una ciudad pequeñita, una aldea, llamada Belén. Y por ser la predicción más definida y determinada, es Belén en la tierra de Judá. Acompáñame por favor a Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que nos dice lo siguiente. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Unos 400 años antes de la venida de Cristo, 400 años antes, ya se había profetizado el lugar donde nacería Jesús, nuestro Salvador. Y lo podemos comparar, ¿verdad?, con el pasaje de Mateo capítulo 2, versículo 6, que nos dice lo siguiente. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que podemos ver la profecía dada en Miqueas y su cumplimiento en el Evangelio de Mateo. Belén Efrata, hermano, significa casa de pan, una casa fértil. Y como hemos dicho, Belén era pequeño geográficamente. E incluso para muchos era insignificante, era una aldea chiquita, pequeña, sin importancia. Sin embargo, esa pequeña aldea insignificante contrastaba grandemente con los acontecimientos más famosos en la historia de Israel. Porque en ese lugar fue el hogar, de Abraham, mejor conocido como el padre de la fe, del cual Dios dio muchas promesas, entre ellas que de la simiente de Abraham nacería el Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo, que ahora estaba naciendo en aquel tiempo. Aquel lugar también fue el hogar de su hijo Isaac y su nieto Jacob, del cual este último Jacob se conocería que Dios le cambiará el nombre de Jacob, que significa engañador, a Israel, que significa el que lucha con Dios, el soldado de Dios, o inclusive reinará con Dios. También en Belén fue el lugar donde estuvo el sepulcro de Raquel, madre de José. José fue el que rescató a su familia de la hambruna al ser él el segundo al mando de Egipto. También en Belén fue el lugar donde se enamorarían Boz y Ruth, el uno israelita, la otra moabita. Y de Boz y Ruth, 3 generaciones después, nacería el más grande y conocido rey de Israel, el rey David, el cual ensanchó el pueblo de Israel o el país de Israel 10 veces más. Y fue un hombre conocido por ser un hombre con el corazón conforme a Dios. También fue el lugar donde David mató al gigante Goliat, empezando así su crecimiento en los caminos de Dios. Así que, mis hermanos, podemos observar que Belén, que aunque fue un lugar pequeño e insignificante a los ojos humanos,
Muchos sucesos decisivos de la historia tuvieron lugar ahí. Pero el suceso más importante fue el del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis hermanos, tenemos ya el lugar del culto. Belén Efrata, la casa del pan, la casa fértil. Pasamos entonces, hermanos, al punto número 2. Punto número 2. Tenemos entonces el lugar del culto. Entonces veremos el motivo del culto. Y hay una historia que cuenta que un artista hizo un dibujo de un invierno en el crepúsculo. Le puso los árboles fuertemente cargados de nieve. Y puso una casa oscura, sombría, abandonada en la soledad en medio de la tormenta. Y cuando tú veas ese cuadro era una imagen triste e inclusive una imagen deprimente. Y viendo eso el artista dice que tomó un lápiz de color amarillo y le puso una luz en la ventana. De tal forma que el efecto fue maravilloso. Toda la escena se transformó en una visión de la comodidad y la alegría de un hogar cálido. Y mis hermanos, así es el mundo sin Cristo, como ese cuadro sombrío, abandonado, lleno de tormentas, lleno de tribulaciones, lleno de tristezas. Y así muchas personas en este día viven su vida en depresión, en ansiedad, en frustración, en tormenta, en tristeza, en preocupación, tristes, abatidos, sin esperanza y sin propósito en la vida. Por ese motivo, Dios, el perfecto artista, mandó a su Hijo a esta tierra. La luz que ilumina todo vino a este mundo. El nacimiento de nuestro amado Salvador Cristo Jesús fue y es una potente luz en ese oscuro mundo lleno de pecado y de maldad. Amén. Lee conmigo por favor Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23 que dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que, mis hermanos, encontramos aquí el milagro que Dios hizo en María para que sin necesidad de varón concibiera un hijo por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y hermanos, muchas veces hay confusión porque dice el Antiguo Testamento en Isaías, ¿verdad? Que se llamará Emmanuel, de hecho dice ese nombre el ángel, pero se le pone Jesús. Entonces, ¿por qué dice el Antiguo Testamento Emmanuel y se le pone Jesús? Bueno, hermanos, la palabra o el nombre, mejor dicho, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y habla de lo que es nuestro Señor. Él es completamente Dios. Cristo es Dios. Emmanuel es Dios con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, estaba en medio de nosotros. ¿Ok? Y Jesús significa Dios salva. Significa Dios salva. Y nos habla de la función que Cristo haría en esta tierra. ¿Cuál es? Salvarnos de nuestros pecados. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, nos da el motivo que tuvo para redimirnos. Gálatas 4, 4 al 5 nos dice lo siguiente: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, nadie puede cumplir la ley de Dios. Todos la rompemos continuamente.
No había nada que el hombre pudiera hacer y no hay nada que pueda hacer para salvarse. Solamente lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Y es muy interesante ver que cuando los pastores y magos llegaron al pesebre, que vamos a ver más adelante, ellos no fueron a ver a José, tampoco fueron a ver a María, sino fueron a ver a Jesús. Ellos fueron a ver a Jesús, el Hijo de Dios. Y tú y yo tenemos que ir a ver a Jesús. En todo momento, siempre hay que ver únicamente a Jesús como el único Salvador y nuestro Redentor. Amén. Entonces, por favor, vamos a Mateo capítulo 1 y versículo 24 y 25, que nos dice lo siguiente. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José, después de saber lo acontecido, y lo supo por medio de la revelación de un ángel en un sueño, dice que entonces recibió en paz, recibió en amor a su mujer María. Y Mateo hace aquí una nota editorial, hermanos. Pero no le conoció. No le conoció, eso es muy importante. Hasta que dio a luz a su hijo. Hermanos, la palabra conoció es una expresión idiomática, es como un modismo. Es como decir en buen mexicano, me diste gato por liebre. ¿Qué significa eso? ¿Que me dio una liebre en vez de un gato? No, es que me engañaste. O decimos, me agarras en curva, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues que me tomaste desprevenido, ¿verdad? O ando persiguiendo la chuleta. O sea, no es que voy corriendo por un chuletón en la calle, es que ando trabajando. Usamos modismos, usamos palabras alternativas para que otros no se enteren o para suavizar cierta situación. Como por ejemplo, este hombre colgó los tenis. No, no, o sea, no es de que agarró sus tenis y los puso, ¿verdad?, en un lazo, es que se murió. Es una forma muy suave, muy sutil de decir está muerto. Bueno, hermanos, la palabra conoció no significa que José, después de que Jesús nació, dijo, María, mucho gusto, yo soy José. Ah, sí, José, mucho gusto, soy María. No, hermanos, no significa eso. De hecho, la primera vez que encontramos el significado de esa palabra, lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 1, que nos dice, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Una vez más, no es que Adán dijo, Eva, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Adán. Ah, Adán, mucho gusto, yo soy Eva. No, ya se conocían de hace años. La palabra conocer es que tuvieron intimidad. Y de esa intimidad nació su primer hijo, que fue Caín. ¿Ok? Bueno, es lo mismo con José y María. Ellos no tuvieron intimidad hasta que Jesús nació. Después sí la hubo. Y eran como cualquier matrimonio, que se amaban, que convivían, que de repente tenían discusiones y que obviamente tenían intimidad. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es un matrimonio, hermanos. Y de hecho los evangelios mencionan los hermanos de Jesús, entre los cuales tenemos a Jacobo, mejor conocido como Santiago, el medio hermano de Jesús, del cual tenemos una carta de 5 capítulos, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento, ¿ok? Así que es importante observar que María fue virgen hasta su alumbramiento. Después tuvo intimidad con José, su esposo. Ellos se amaban, eran una familia. Y de ese amor surgen los hermanos de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Así que Jesús, que significa Dios salva, es un nombre precioso para todos los creyentes, ya que siempre nos recuerda que Él es el Salvador. Él es tu Salvador, Él es mi Salvador. Fue el nombre dado por Dios cuando Él vino a este mundo. Y su nombre nos enseña el propósito de su encarnación. Es su nombre humano que nos recuerda que Él, siendo Dios, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Y Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice lo siguiente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Ese, mis hermanos, es el motivo del culto. Es el motivo de que Jesús haya venido a este mundo de una virgen. Que fuera de Jesús no hay nada ni nadie que pueda salvarnos. Hermanos, allá afuera está la gente intentando salvarse por medio de sus obras, poniendo su confianza en otros mediadores, en personas que si bien tuvieron alguna virtud, no dejaban de ser pecadoras y también requieren un redentor. Solamente Jesús, el Dios hombre que vino a este mundo, vivió una vida perfecta. Murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó porque Él es Dios. Él es el único que puede salvarnos. El único, amén. Entonces, dicho esto, tenemos el lugar del culto, Belén. Tenemos el motivo del culto, porque vino el Salvador. Punto número 3, veamos el auditorio del culto. ¿Quiénes son aquellos que conforman ese auditorio en el cual Jesús vino a este mundo? Bueno, las personas que estaban en ese culto de la primera Navidad, en primer lugar tenemos a José, mis hermanos. Y José tuvo 4 revelaciones de Dios, las cuales obedeció, porque le amaba a Dios. ¿Cuál es una de las cosas que hacemos, hermanos, en esta iglesia? Obedecer a Dios en todo. Mateo capítulo 1, versículo 20. José recibió a María como su mujer. Mateo capítulo 2, versículo 13. Él fue a Egipto como Dios le mandó. Mateo capítulo 2, 19 al 20, que es el punto 3 y 4, o la razón 3 y 4, regresar a Israel e ir a Galilea, para que Jesús naciera en Belén. ¿Okay? Así que aquí tenemos a este personaje, José. En segundo lugar, también tenemos a María. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48, nos dice lo siguiente. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Lo primero que María hace es exaltar el nombre de Dios Todopoderoso sobre todas las cosas. Ella alaba, exalta y adora al Dios Todopoderoso. En segundo lugar, si es que hay algo en lo cual tenemos que resaltar e imitar a María, es que ella está bien consciente de su necesidad de un Salvador. Como dijo ella, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María sabía que estaba en bancarrota espiritual. María sabía que era pecadora, como todas las personas que han pisado esta tierra. Obviamente, exceptuamos a Jesús. María sabía que necesitaba un redentor y por eso se dirige a Dios como su Salvador, como el único que puede rescatarlo. ¿Notas el texto? Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Tercero, a pesar de la humilde condición de María, Dios se dignó en que ella fuera la mamá del cuerpo físico de Jesús. No de Dios, hermanos, de Jesús. Porque Dios no tiene mamá, no tiene principio ni fin, Él es eterno. Dios se dignó usarla a ella, como podía haber usado a cualquier persona. Dios se dignó usar a María, así como se dignó usar a un Pedro, un mal hablado pescador, tosco, así como se dignó usar a Pablo, un hombre sumamente religioso y un asesino, y así como se digna en usarme a mí y a ustedes a pesar de nuestras faltas. Y se digna porque al habernos rescatado en Cristo Jesús, es su gracia rescatadora, transformadora y redentora, la cual cabe en nuestro corazón y nos hace útiles en las manos
de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. Así que tenemos, mis hermanos, en este auditorio a José, en el culto, y a María. En tercer lugar, tenemos a los pastores. Leamos por favor Lucas capítulo 2 y versículo 15. Los pastores. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Mis hermanos, ¿quiénes eran los pastores? Pues era gente pobre, era gente ignorante, sin estudios, gente inclusive débil. Era la gente que estaba más abajo del estatus social, de la clase social. Sin embargo, hermanos, a ellos les fue dado el privilegio de ser uno de los primeros en saber el nacimiento de Jesús. Y habiendo escuchado esto, sin pensar dos veces, inmediatamente salen para ver la buena nueva del nacimiento del Hijo de Dios. Entonces tenemos aquí ya a José, a María, a los pastores y finalmente, en cuarto lugar, Mateo 2, capítulo 1 al 2, tenemos a los magos, hermanos, a los sabios. Dice aquí el texto: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Eran hombres sabios, hombres fuertes, hombres ricos, posiblemente tenían otros dioses, seguramente eran paganos. Sin embargo, ellos venían de lejanas tierras de oriente para adorar a Dios. Entonces tenemos a José, a María, a los pastores y a los magos. Si te das cuenta de la clase de gente que está en el auditorio de este culto, ¿te das cuenta? ¿Sí? Hermanos, sencillo. Jesús es para todos. Jesús es para todos, es para ricos, es para pobres, es para buenos, que no hay nadie bueno, es para malos, es para padres, es para madres, es para hijos, es para nietos, es para gente con educación, es para gente sin educación, es para paganos, para religiosos, es para mexicanos, para gringos, para israelitas, para gentiles, para todos. Jesús es para todos. Para todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente de él. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos el lugar, Belén, tenemos el motivo. Jesús vino para salvarnos. Tenemos el auditorio para todos. Punto 4. La predicación y el canto del culto. La predicación y el canto del culto, la alabanza. Así que tenemos todo para el culto, con Jesús en el centro. Jesús siempre es el centro, hermanos. Y ahí está en el centro. Tenemos todo, ¿verdad? ¿Y la predicación? ¿Dónde está la predicación? Bueno, hermanos, la primera predicación no fue humana, fue celestial. Lucas capítulo 2, versículo 9 al 12. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hermanos, tenemos aquí la predicación de la buena nueva del Mesías, del Hijo de Dios, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Chiquito, condensado, compacto, pero es todo lo que ellos necesitaban. La buena noticia que había nacido un Salvador. Y el ángel le dice a los pastores: no teman, no teman. Mis hermanos, el mensaje de Dios siempre es claro, siempre es claro. Todo lo que el hombre necesita está aquí.
en la palabra de Dios, sin necesidad de consultar otras cosas. Todo está en la palabra de Dios. Hermanos, yo no hablo de mi pensamiento. Yo no hablo de mis emociones. Claro que son mi pensamiento y mis emociones, pero son guiadas por la palabra de Dios para predicar de parte de Dios y delante de Dios. Amén. Así que fue una predicación celestial. Y después vendría la alabanza. Versículo 13 y 14 que nos dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes espirituales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí vemos tres hermosos contrastes en esta alabanza: gloria y paz, cielo y tierra, Dios a los hombres. Así que lo que los pastores necesitaban saber fue dado perfectamente y con claridad. Hay paz para los hombres porque la gloria de Dios, el Señor Jesús, ha venido a esta tierra a rescatarnos, a darnos paz con Dios, a darnos vida nueva, a ser nuevas criaturas, a tener una relación íntima con el Padre. Leamos por favor, hermanos, Lucas 2, 16 al 17. Perdón, 17 al 19. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hermanos, ellos escuchan la predicación y en cierto sentido ellos van a donde estaba Jesús y comparten, como eran pastores de ovejas, pero como que fueron pastores también de ellos, o sea, les compartieron el mensaje. Así nosotros, hermanos, sea el mensaje corto, largo, abstracto, chico, debemos dar a conocer lo que hemos aprendido en este día. Así como todas aquellas cosas que Dios nos ha revelado en su palabra, en un estudio, en una predicación, tenemos que darlo a conocer a la gente que tiene, en su casa, un Santa Claus, o un reno, o una religión, o muchos regalos, pero no al Hijo de Dios en su vida. Hermanos, si tú tienes regalos en tu casa, si tú tienes familia, si tú tienes celebración, qué bueno. La familia es un regalo de Dios. Los regalos es un regalo porque Dios te provee para tu familia. Que celebres es bueno porque tienes comunión con tu familia, con tus seres queridos. Pero si todo eso no van acompañados de Cristo, mis hermanos, no es Navidad. Es cualquier celebración, pero no es Navidad. Navidad sin Cristo no es Navidad. Qué bueno que tengas regalos, qué bueno que tengas familia con quien celebrar, amigos con quien estar, pero si no van acompañados de Cristo, no sirves, hermanos. Cristo tiene que ser el centro como fue el centro en la primera Navidad. Dijimos que los pastores fueron a dar el mensaje a José y María. Pero mis hermanos, ¿cuánta información tenían los pastores? ¿Qué decía el texto, mis hermanos? Dijimos que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dos renglones tenían de información. Era muy poca, pero era la necesaria. Estos pastores eran gente sin estudios, era gente de pocas palabras, pero ese no fue ningún impedimento para anunciar lo que han visto y oído. No necesitas tener tanta información. El Evangelio es muy sencillo. Cristo vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó porque Él es Dios. Si tú crees eso, tienes vida eterna. Es todo lo que tú necesitas. Tú y yo podemos y tenemos que hacerlo por amor al que nos rescató, por amor a Cristo, hermanos. Podemos, hermanos, ser usados por Dios. Y tenemos que ser usados por Dios. Amén. Muy bien.
Entonces, hermanos, tenemos el lugar, Belén Efrata, tenemos el auditorio, José, María, los pastores, tenemos la predicación, celestialmente dada por un ángel y después anunciada por los pastores. Tenemos el motivo, que Jesús vino a salvar a pecadores, de los cuales todos somos pecadores. Vamos al punto final del estudio, hermanos, por favor. La ofrenda del culto. La ofrenda del culto. Mateo capítulo 2 y versículo número 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, son los magos, los sabios, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos hombres llegan y adoran a Jesús, al único que tenían que adorar. No fueron a buscar a María, no fueron a buscar a José, fueron a buscar a Jesús, le adoraron y como manera de adoración hubo una buena ofrenda. Oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra, hermanos. La ofrenda, como se ha dicho muchas veces aquí, hermanos, y los discípulos que hemos tenido el encuentro con Cristo, la ofrenda es un privilegio. La ofrenda es una forma de adoración a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, no solo ofrendamos nuestra provisión, sino también ofrendamos nuestro tiempo, nuestros pensamientos y todo lo que somos por amor a Jesús. Tenemos que ofrendar fielmente, sí, pero no solamente nuestro dinero, nuestra provisión, también nuestra vida, recursos, tiempo, para el Señor y solo para Él. Así como hubo esa ofrenda, también hubo algo más, hermanos. Mateo capítulo 2, versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores regresaron glorificando, alabando a Dios después de este primer culto de Navidad. Y mi pregunta es, ¿cómo vas a salir tú hoy, después de haber escuchado y visto las maravillas que Dios hizo en tu vida al mandar a Jesús? Mis hermanos, tenemos una gran oportunidad para dar el Evangelio en estas fechas, en estas fiestas. Aprovechémoslas. O sea, todo el año tienes oportunidad, pero ahora con más razón, con más razón por las fechas la gente está más sensible a la palabra. Ocupa ese tiempo, ocupa ese lugar, ocupa esa ocasión y comparte del amor de Cristo Jesús para con la gente sin Cristo. Amén. Quisiera terminar entonces, hermanos, con una historia que nos dice que un padre le había dicho a su hijo que lo enviara a dormir al cuarto de arriba, el último cuarto, con solo pan y agua para cenar, si es que este niño volvía a romper las reglas de la casa una vez más. Como buen niño, o como mal niño, volvió a desobedecer otra vez y con tristeza, ¿verdad? Pero con firmeza el padre lo envió a su cuarto allá arriba. Bueno, a otro cuarto allá arriba. Este padre amaba a su hijo. Y dice la historia que él no podía comer porque tenía al niño en su mente y en su corazón. Y obviamente al ver su rostro su esposa le dijo, ya sé amor lo que estás pensando, pero no hay que sacar al niño del cuarto de arriba. Si lo sacas, solo vas a causar que no tenga respeto por tu palabra, por tus promesas y que te vuelva a desobedecer nuevamente. Mi amor, no abarates tu relación como padre al no mantener tu promesa de dejarlo en aquel lugar, le dijo la esposa. Así que este padre respondió, tienes razón, no faltaré a mi palabra, porque al hacerlo causaría que mi hijo me pierda el respeto por mi palabra y por mi promesa. Así que, ya en la noche, este hombre besó a su esposa, le dio las buenas noches y fue al cuarto de arriba donde estaba el niño. No lo sacó de ahí, se sentó junto a él y comió el pan y tomó el agua junto al niño. Y cuando el niño se durmió en aquellas duras tablas de aquel cuarto frío, ahí estaba el brazo de su padre que le sirvió como su almohada.
Mis hermanos, Dios no puede faltar a su palabra. Por ser pecadores, por quebrantar su ley, merecemos el justo juicio de Dios y la condenación eterna. Pero en su amor, en su gracia, en su misericordia, mandó a Cristo para tomar nuestro lugar en ese cuarto llamado infierno. Él nos dio la alternativa de salvación con su muerte. Por su muerte tenemos vida. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tienes lo más importante, que es Jesucristo, que Él pagó tu rescate en la cruz. Y nos vamos a gozar, hermanos. Y vamos a compartir en esa noche, en esa cena de Navidad, lo más importante, que es Cristo Jesús. Oremos, hermanos, en esta mañana y demos gracias por ese regalo tan maravilloso que es la Navidad de Cristo Jesús. Señor Dios y Padre Celestial, en esta mañana te pedimos que tú nos sigas transformando, Señor. Es una excelente, excelentísima oportunidad de compartir el Evangelio a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los amigos del trabajo, a todos aquellos que no tienen a Jesús. Señor, queremos empezar con nuestra casa, en la cual tú seas el centro, no solamente esta Navidad, sino todo el tiempo, Señor. Y empezando por nuestra casa, también queremos expandir, Señor, nuestro conocimiento, nuestra transformación y compartir de Cristo. Señor, que en esta Navidad haya gente que llegue al conocimiento de la única verdad absoluta, que es que Cristo Jesús vino a esta tierra para salvarnos a pecadores que no merecíamos rescate, pero en tu amor y en tu gracia tú nos has rescatado. Padre, que esta Navidad 2021 sea para darte a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, porque tú eres el único digno de recibirla. Padre, te amamos, te bendecimos. Gracias por darnos lo más valioso, lo más amado que tú tenías, Cristo Jesús. Señor Jesús, gracias por amarnos y salvarnos, Señor, con tu muerte en la cruz. Espíritu Santo, gracias porque nos transformas y nos guías en nuestro andar diario. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Mis hermanos, pues ahora sí que nos vemos el próximo año. Que el Señor les bendiga en lo que resta de este año. Por mi parte es todo, los dejo con un video. Que Dios les bendiga esta Navidad.